Muy buenas noches. Como los últimos 4 días, hoy es la quinta emisión de este esfuerzo que hacemos con mucho gusto la gente de Libres, Justos y Dignos a través de El Hijo del Ajolote, eh, con Jonathan Romero, con mi compañero y hermano de lucha Alejandro Sánchez. Jonathan, obviamente, también compañero y hermano de lucha. Estamos aquí haciendo este esfuerzo hoy, dando seguimiento a la gira nacional que el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña está haciendo en pos de, de ganar la encuesta que lo colocaría como coordinador nacional de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Eh, Primero saludar a mi hermano Jonathan, a mi hermano Alejandro, como todas las noches, y seguiremos todas las noches mientras nos dé, y creo que nos da para estar aquí con ustedes informando. Yo, como lo estamos haciendo, doy un pequeño resumen de las actividades del diputado. Hoy estuvo en Coatzacoalcos, él durmió en el puerto de Veracruz, salió en carretera rumbo a Coatzacoalcos, reportó que había ahí un problema en la carretera, no parece ser que un accidente, estaba retirando un tráiler, pero llegó a buen tiempo, informó en su videocharla que tuvo el evento pues está haciendo donación, ¿no? El libro de la Casa Blanca, que es una edición que es de él, desde su autoría, y que es una edición que hizo el PT y que puso su logotipo el PT como una edición especial, lo está donando, está haciendo esa donación, que estuvo ahí en una plaza ahí en Coatzacoalcos, que incluso él se dolió de que él había decidido no transmitir porque hace un pequeño mensaje y recomienda un libro. Hoy recomendó, creo que la de los necios, ¿no? Conjura de los necios, recomendó ese libro, dijo, por cierto, recomendabilísimo, léanlo, es una farsa, es un gran documento literario, La Conjura de los Necios. Y después, posteriormente, hizo su videocharla a las 6, a las 7 de la noche se trasladó. Bueno, estaba ahí a unos pasos, ¿no? Y se trasladó al lugar donde tuvo su mensaje, su asamblea informativa. Y bueno, a destacar dos cosas, algo que dijo en la videocharla y que después reiteró en la asamblea informativa, que el día de mañana va a redactar una carta dirigida a los otros 5 aspirantes, y que, bueno, pues tratando de poner el énfasis en que, pues no es una exigencia, pero sí es una petición, porque como él lo dice en la propuesta que mandó de documento, y que fue, también lo dice él, aceptada por aclamación en el Consejo Nacional de Morena, eh, que mandó el presidente López Obrador, pues también recalcar que no hay sanciones, ¿no? Por algunas reglas que ahí se pusieron, y que el presidente dice abiertamente que la sanción la hará el pueblo. Noroña se apega a eso, no hay ningún problema, pero él cree que es necesario fijar posicionamiento, es lo que yo creo, es mi lectura, con respecto a los gastos que se están llevando a cabo durante estos recorridos y anteriores al recorrido, porque destaca, lo hemos dicho aquí, lo hemos criticado, lo hemos mencionado, destaca el gasto enorme que está haciendo Adán Augusto. Hoy veía en Twitter que hay hasta 2 o 3 espectaculares seguidos, ¿no? En carreteras por toda la República Mexicana. También destaca, hay que decirlo abiertamente, la posición o digamos que la injerencia que también está prohibida, y que también el presidente llamó en aquella famosa cena donde no fueron invitados ni Manuel Velasco ni Fernández Noroña, y que estuvieron gobernadores, también les llamó la atención de que no participaran, que no tuvieran injerencia en este proceso. Y también sabemos que los gobernadores de los estados están apoyando a Claudia abiertamente, ¿no? Con toda la infraestructura, con el acarreo, con esas prácticas pues, que no eran de la izquierda, que la izquierda estuvo permanentemente, pues digamos que combatiendo, y que ahora se repiten en este proceso, ¿no? Y que además es el primer proceso, digamos, porque cuando empezó este empuje de la revolución social o de la revolución de izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas, pues prácticamente era por aclamación que había un solo candidato. Cuando entró Andrés Manuel, se generó ahí cuando, digamos, empezó a hacer pública su aspiración, ¿no? Empezó a haber ahí un encontronazo con Cuauhtémoc Cárdenas, pero al final se arregló, o no se arregló, pues, pero se llegó con debates, con posicionamiento, con fuerza política, con cuadros,
y se le dio el paso a Andrés Manuel, y en alguna ocasión, previo a una posibilidad de una encuesta, porque así también era el método del Partido de la Revolución Democrática, Marcelo Ebrard, que muchos decían estaba mejor posicionado que Andrés Manuel, se hizo un lado, se hizo un costado, y declinó por Andrés Manuel, ¿no? Entonces, realmente es inédito lo que estamos viendo, que haya, casi siempre ha sido una, bueno, siempre, ¿no? Desde Cuauhtémoc Cárdenas ha sido una designación de unidad, incluso habiendo otros partidos de izquierda como Alberto Castillo, también declinó alguna vez en favor del ingeniero Cárdenas. Entonces, yo veo que esto que estamos viendo con respecto a los gastos excesivos y estas cosas, estas cargadas, ¿no? Eh, Realmente a mí me sorprende que Velasco pues, anunció que había tenido un problema su esposa Anaí con un problema en el tímpano o algo así, incluso Ale me lo dijo antes de que yo lo supiera ahí públicamente. Eh, Monreal, pues lo veo muy oscuro y hoy el propio diputado dice, y Marcelo ahí viendo tortuguitas en el mar de Cortés, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se está definiendo el perfil en recorridos fuertes por Claudia y por Adán Augusto, quitando los espectaculares, pues la verdad es que los eventos que ha tenido, pues sí, son muy acartonados, con todo respeto para el exsecretario de Gobernación, no es un perfil que prenda, no es un perfil que tenga carisma y mucho menos. Hay que recordar también, y es una crítica, y ahí lo pongo en la mesa para que ustedes debatan, Adán Augusto, recordemos que renunció o pidió licencia, no sé cuál es el mecanismo, siendo gobernador de Tabasco, y si ustedes van a Tabasco, no me lo crean a mí, pregunten, no es un gobernador bien calificado, muy parecido a lo que pasa con Cuitláhuac allá en Veracruz, ¿no? Hay gente que los critica bastante a ambos, y hay que decirlo, y entonces yo creo que sí, yo sí veo en esta primera semana, tratando de hacer un corte de caja, yo sí veo que Claudia con el aparato y Noroña con el pueblo son los que van a competir, ¿no? No sé qué pienses tú, Jonathan. Sí, hola, hola, hola a todos, camaradas. Bueno, antes que nada yo quisiera colocar que hay dos, otra vez lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Hay dos formas de hacer política que se están viviendo hoy en esta cuarta transformación y rumbo a la elección del coordinador. La primera es la política tradicional, ¿no? El dinero. Y la segunda es una política más de izquierda, más apegada a los principios de la izquierda, en donde el dinero no es lo más importante, ¿no? Sino lo más importante es la organización desde abajo, ¿no? Y el apoyo desde abajo y buscar la sinergia entre el representante y la base social. Y en ese sentido yo creo que hay dos críticas fundamentales, ¿no? La primera es afuera, ¿no? O sea, es decir, lo que va a hacer el diputado con la carta es importante porque tiene que marcar el ritmo. Una cosa es no golpear y otra cosa es hacer caso omiso a los errores que se están marcando dentro de esta agenda, ¿no? Y es un error del movimiento no marcar que hay mucho dinero que se está desplegando, hay mucho apoyo por debajo, mucho financiamiento y que se tiene que clarificar de dónde viene, porque necesitamos saber a qué intereses responden, ¿no? Y quién está financiando todo ese proceso, ¿no? O sea, no creo toda la publicidad de Adán Augusto sea gratis, ¿no? O se la están regalando. Entonces, tiene que ver esa claridad de cuánto y de dónde viene ese financiamiento, y creo que eso es válido. Y adentro del movimiento, lo mencionó en su mañanera, en su videocharla, el diputado, nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar son las cartulinas, ¿no? Yo creo que ahí está el despliegue más importante. Lo mencionó el diputado. Si alguien llega a una población y ve tapizado de cartulinas las casas, vas a ver que el pueblo quiere al diputado. Entonces, eso es un pequeño movimiento, pero que si se logra generalizar, ¿no? Se vuelve en una estampida, ¿no? Y entonces yo quiero ver quién detiene esa estampida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante delinear esos dos elementos y que para nosotros, disculpen, es mi gatito que anda por acá, ¿no? Eh, para nosotros, creo que ahí estaría el ritmo, ¿no? Clarificar que la cartulina sería nuestra primera medida y la más importante para detonar el apoyo al diputado y ahí la dejo, ¿no? Saludos. Ale,
¿Tú qué opinas? Hola, buenas noches a los compañeros, a Jonathan, a Mau y a todos los que nos estén viendo. Fíjate, Mau, que yo creo que sí se debe analizar la cuestión de los gastos, porque en la lógica de los noroñistas, lo más, el consenso es no golpetear, no meternos en esas grillas, ¿no? Pero sí es molesto, por ejemplo, yo veo TikTok mucho por apoyar a Noroña, subo contenido, etcétera. Y me doy cuenta que llegan y llegan a, por ejemplo, cuentas específicamente que apoyan a Dan Augusto, ni siquiera a Claudia o a Ebrard, pero eso es a Dan Augusto, diciendo que Noroña está con Krill y que los superchats y cosas así, golpeteando, ¿no? Y sí es molesto porque digo, o sea, ¿con qué cara lo dicen cuando Adán Augusto está diciendo que renuncia a los 5 millones de pesos, pero tiene tapizado de espectaculares, de propaganda, de bardas, con los famosos chayotubers también, que es evidente que los sondeos de estos canales, pues están, no todos, ¿no? Pero los youtubers famosos están maiceados, es evidente, porque subió Adán Augusto de la noche a la mañana. De hecho, curiosamente, yo he visto que en los primeros sondeos de redes sociales que habían, el que iba en primer lugar era Noroña, siempre fue en primer lugar consolidado. Y el único que se le acercaba era Ebrard. Y de repente Ebrard se cayó y Adán subió de manera muy extraña, o sea, como que le robó, entre comillas, esos votos Adán a Ebrard. Yo creo que no eran votos reales, muchos eran bots, la verdad. Pero está recurriendo a eso y es muy hipócrita, muy doble moral que esté insinuando que, de hecho acabo también de ver un discurso en el cual Adán Augusto le dice a la gente en un mitin, ¿cuándo vieron a Andrés Manuel gastando dinero o pidiendo financiamiento de su partido para financiar una campaña, para pagar una campaña? Eso no es del pueblo y demás, o sea, pero es muy doble moral y creo que sí se debe evidenciar, o sea, Doña lo comentó en su charla de la propuesta o la idea que él tiene de mandar una carta a los aspirantes para decir qué gastos están teniendo, en qué condiciones están haciendo estos recorridos, pero también él se va más atrás, ¿no? O sea, también los gastos que se han hecho desde antes, porque, pues como dice también Noroña, el daño ya está hecho, o sea, ¿cómo van a regular eso ahorita? Pero sí se debe evidenciar con qué están haciendo su promoción. Noroña, o sea, parece broma, pero no tiene un solo espectacular, es algo impresionante que esté disputando, aunque le den el tercer lugar, es impresionante que está ahí en la lucha sin un solo espectacular, o sea, lo más que tiene son barditas, pero barditas ni siquiera mandadas a ESAR, sino que es gente que las hace por iniciativa propia, hasta se ven los ladrillos y muy de pueblo, ahora sí que, aunque suene trillado, pero creo que sí se debe evidenciar. Ya por último, Noroña comentó mucho, hizo mucho énfasis en la charla de hoy, que se tituló el balance de la primera semana de la jornada, algo así. Hizo mucho énfasis en el sentido de su propuesta principal para promocionarlo, que es este asunto de las cartulinas, que la gente se anime de verdad a ponerla, a colocarla en su ventana, en su puerta, en su carro, en donde sea, pero que se muestre que se vea el apoyo, porque si, como dice, no, como dice Jonathan, si está tapizado, si en todos lados o en varios lados ves que está Noroña por todas partes, pues es evidente que es un respaldo popular, genuino y sin grandes recursos, ¿no? Y es que fíjate que también yo he visto algo dentro del propio movimiento de Noroña, y yo quisiera decirlo, el movimiento de Noroña como tal es un movimiento revolucionario, es la revolución dentro de la revolución. ¿Por qué? Porque plantea algo sui generis dentro del propio movimiento que pareciera, ¿no? Ojo, que pareciera, aunque tiene matices, que vamos en la continuidad de este proceso que Andrés Manuel ha inaugurado, vamos a decirlo así, hace ya 5 años. El proceso, ¿no? O sea, porque estamos a punto, ¿no? El 1 de julio, y aunque haya tomado posesión más adelante, el 1 de julio se ganó, y a partir de ese momento la figura de Andrés Manuel se convirtió en el inicio de lo que él llama la cuarta transformación. Eh,
El movimiento en ese proceso plural y que ya hemos platicado mucho, no coincide o tiene matices, para no meternos en Honduras, tiene matices con respecto a la aplicación de estas políticas públicas, de este perfil político que aspira a continuar o a dar continuidad a este proceso pues de proyecto de nación, que es la cuarta transformación. Y dentro de eso, Noroña y lo que representa Noroña y el famoso noroñismo que pues se fue conformando de 2 años para acá, ¿no? O sea, sin soberbia, lo voy a decir, Alejandro, Jonathan se integró después, Libres Justos Signo está a la vanguardia de eso, o sea, fuimos los que apostamos por el diputado previo incluso a su reelección como diputado federal en esta legislatura, y se ha ido sumando y ha ido creciendo, y de eso se trata. Pero en ese proceso hubo definiciones políticas que las sabe Alejandro, que nosotros de nuestro grupo planteamos, ¿no? Y una de las definiciones políticas más importantes es que estamos en la revolución de la revolución, es decir, es el perfil que menos se asemeja a los demás tienen sus matices mucho más encontrados, muchas más coincidencias, y el diputado no, el diputado va con eso. Y a mí me parece muy importante hacer hincapié en que incluso yo diría que si Noroña contara con presupuesto, le estorbaría a distinguirse de esa revolución dentro de la revolución. Es decir, el dinero a Noroña en estos momentos le estorbaría. ¿Por qué? Porque no se ha equivocado, no nos hemos equivocado quienes lo vimos desde hace tiempo. El diputado destaca por los demás, no solamente en su perfil político, sino en la práctica revolucionaria. ¿Y cuál es la práctica revolucionaria? Hacer esto, hacerlo con las uñas como él lo está haciendo, no dependiendo ni siquiera de una estructura política, porque podemos decir el PT lo apoya, pues por supuesto que lo apoya, pero yo diré, ¿no? Por más agradecido que esté el diputado, y bueno, esa es cosa del diputado, yo como ciudadano libre y desde afuera, yo digo, bueno, pues el PT lo apoya porque no tiene de otra, porque le conviene, porque es un perfil externo que siempre ha convenido a los intereses políticos del PT, seamos claros. Y qué bueno que el PT lo apoye, que corresponda a ese andamiaje que Noroña ha hecho, que el Partido del Trabajo tenga, digamos que una parte importante en estos momentos desde el electorado en México, a partir de Noroña, hay que decirlo claro. Pero que también los compañeros y algunos otros que abiertamente puedo decir son oportunistas, se definan en eso. Es decir, quieren apoyar a Noroña, pues no estén esperando a ver qué hacen, ¿no? Algunos tenemos un poquito más oportunidad que otros, tenemos más tiempo, o como le quieran llamar, más recursos, pero es propio, ¿no? Pongan su cartulina, cabrones, ¿no? Como dice el diputado, de verdad, pongan su cartulina, ¿no? Si tenemos 5 pesos para poner la cartulina, tenemos 5 pesos. Si ponemos con un crayón, Noroña es pueblo, y la pongamos. Yo estoy aquí en el 15º piso, tengo a Andrés Manuel aquí, que lo regaló Noroña al grupo, lo tengo aquí en un cuadro que nos regaló, y pongo mi cartulina aquí afuera en el pasillo, y mi familia me regaña, ¿no? Incluso la gente de limpieza me la quita, y la vuelvo a poner. Y la gente lo empieza, porque yo estoy en un 15º piso. ¿De qué chingados me sirve en la ventana, no? Aquí está la ventana, miren, aquí está la luna, ¿no? Pero la pongo aquí afuera. E incluso en el chat del edificio ponen, oigan, el 1502, ponen su pinche cartulina, ya fui al edificio. Me vale madre, ¿no? Y ahí la pongo. No es mío el departamento, pero yo lo rento. Y cuando rentas un departamento y tienes un contrato, pues es tuyo, ¿no? Entonces, a lo que yo me refiero, y en un momento determinado me he pasado 1 o 2 meses sin cartulina porque me joden, ¿no? Y mi familia también dice, ay, papá, pues lo están chingando ahí en la entrada, que la cartulina. Bueno, pero hay gente que puede poner su cartulina, pues pónganla, chingado. O sea, no anden buscando, eh, no sé, hacer tandas, ¿no? Para ir a acompañar al diputado a su recorrido, o anden viendo a ver si, como dijo eh, la presidenta de la CONADE, ¿no? Vendiendo toppers a ver si les alcanza para una pinche barda. O sea, con respeto lo digo, no se trata de dinero,
Noroña está diciendo, se trata de convicción. Yo tengo compañeros que me enorgullece decirlo todos los días es todos los días. Están repartiendo propaganda, están tocando las puertas aquí en la Ciudad de México, se suben al metro, reparten ajolotes, reparten la propia propaganda que ellos han hecho, se hacen unas camisetas y traen aquí Noroña es Pueblo, se suben al metro, bajan, hoy hicieron una caminata en Reforma, desde el Ángel de la Independencia por todo Reforma, ayer la hicieron en Insurgentes, o sea, 10 pesos del pinche metro, ¿no? Y es eso, no, no, yo tengo 10 bardas, ¿no? Nada más quiero que me cooperen para el pintor, pues está cabrón, ¿no? O sea, agarra tú la pintura, cabrón, y la pinche barda y pon Noroña es Pueblo, pues no necesitas ni siquiera donde salga el muñequito, ya hay gente que sí se inspira o que de su lana le paga al pintor y pone el muñequito chingón. Pero yo creo que la mística que está regresando Noroña es precisamente hacer política como lo hacía Valentín Campa, pues, ¿no? Las pintas, ustedes dos son muy jóvenes. Cuando íbamos a hacer pintas en la clandestinidad, había que hacer dos cosas, ¿no? La pinta y cuidarse de que no llegara la pinche Julia a chingarte, ¿no? Y entonces, pues hacíamos la pinta, no estábamos viendo a ver si, oye, nosotros cooperábamos con la pinche pinta. Y había compañeros que se sentían el grafitero más chingón del mundo, y no, cabrón, pues, pon lo que tengas que poder, ¿no? O sea, y ahí hay pintas clásicas de los 80s, 90s, que yo estaba joven, clásicas en las bardas, ¿no? Clásicas, pintas revolucionarias, pintas que y estoy hablando en un tiempo que, perdón, dolía, o sea, físicamente dolía protestar, ¿no? Porque te hacían unas pinches corretizas cabronas, ¿no? Y después los vecinos, no, pues estos pinches mugrosos, lo clásico, ¿no? Estos pinches comunistas, no, mira estos pinches rojos, y te aventaban a la tira. Y, y esa mística, Noroña dice, la hemos recuperado, ¿no? Con esta unidad que se está dando de la generación de convocatoria, ¿no? Pero yo, de verdad, no soy quien para regañarlos, pero hagan eh, una reflexión, ¿no? No tenemos que andar vendiendo llaveritos para conseguir para el camión, ¿no? O no, o sea, con lo que se pueda. Y lo más importante, ¿no? Noroña lo dice, lo ha dicho, no ahorita, lo dice de hace 4 o 5 meses, quizá más, pongan una chingada cartulina. O sea, de verdad, una chingada cartulina, ¿no? Aunque sea con faltas de ortografía, cabrones, pongan Noroña es Pueblo con Z, no importa, pero pónganla, porque yo creo que eso es a donde está la mística, lo que tenemos. Yo lo he dicho hasta el cansancio, escuchemos al líder. El líder es Noroña. Él no nos está pidiendo que nos peleemos con Adán Augusto ni con Claudia. Lo que apunta Alejandro no es golpeteo, es una crítica válida, y es más, yo creo que incluso también hacer caso omiso de ese tipo de cosas y de esos desplantes del exsecretario de Gobernación, sí, pues escupiendo para arriba, ¿no? Cuando Andrés Manuel pidió dinero para poner un espectacular. ¿Tú alguna vez, Alejandro, tú que eres un poquito más grande que Jonathan, no creo que por la edad, ¿tuviste un espectáculo de Andrés Manuel en campaña? No, la verdad no. Recuérdalo. Una revista que lo haya entrevistado y que esté ahí en el kilómetro 28, en el kilómetro 28 y medio y en el kilómetro 29 de la carretera Cuernavaca, que diga Andrés Manuel está en Forbes. ¿Tú la viste, Jonathan? Entonces, pues, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que visualizar a la gente, ¿no? O sea, si se quieren colgar de Andrés, y con todo respeto, a Dan Augusto dice, ¿no? Andrés no pedía dinero para hacer campañas, cabrón, tampoco ponía espectaculares. O sea, iba al pueblo, pueblo por pueblo, y repito, ¿no? Y ahí si algún compañero estuvo presente y yo estoy mintiendo, díganmelo, pero había comunidades donde Andrés no juntaba más que 50 personas o menos cuando empezaba a hacer los recorridos. Pero ahí estaba a pie firme algunas veces con su aparato y otras veces con sonido, cuando había para sonido. O sea, es así de simple, porque no había Morena. Estaba conformando Morena.
Y aparte Andrés sí abrió una cuenta y decía, ayúdenme, ¿no? Ayúdenme porque tenemos gastos. Pues es obvio, pero a él, ayúdenlo a él. Como al diputado le ayudan con los superchats, como al diputado, pues claro, él necesita dinero. Pues él es el que está viajando, él sí no puede dejar de viajar. Pero ¿para qué chingados lo estamos acompañando nosotros si no podemos? Ayudamos más con una cartulina, ayudamos más con este tipo de esfuerzos, déjenme decirlo, de clarificación, y no se dejen engañar, también hay mucho vival ahí que está diciendo, pues un varo y ayúdenme con 50 pesos para la pintura, ¿no? Oigan, yo tengo un pintor en una reunión que tuvimos, ¿no? Un cabrón, su propuesta era, lo que yo digo con respeto, yo tengo un pintor que cobra 250 pesos por barda, ¿no? Pero pues no sean cabrones, pídanle por lo menos 10 bardas para que le salga, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ale? Pues sí, de hecho, hoy Noroña comentaba eso también en la charla, que no se dejen engañar, por ejemplo, si les piden dinero para algo, o sea, que nadie pide dinero a su nombre, pero tampoco incluso para hacer un aparentemente esfuerzo en beneficio a Noroña, pues no les vayan a sacar dinero, porque dice, es que es muy sencillo, o sea, no se necesita tampoco que entre todos paguemos un espectacular o algo así, simplemente es, como dice, o sea, formas genuinas y espontáneas, hasta modestas de mostrar un respaldo. Y eso es suficiente con una cartulina que diga, hasta se ve más orgánico, más pueblo. También por ahí vi que estaba gente de, en apoyo a Claudia, poniendo, por esas eran hojas elaboradas, esta casa apoya a Claudia o esta casa es claudista, algo así ponían, igual como Noroña lo propone, pero esas sí son, venían como en serie, eran hojas sencillas, pero venían como, pues ya en serie, ¿no? Pero sí es la forma en que hay que apoyar, o sea, con muestras genuinas de respaldo, no se necesita dinero. Yo creo que lo más de dinero que se podría necesitar, y eso también Noroña lo comentó, bueno, no lo comentó, pero alguien le insistió en que el Zócalo es a lo que debe tirarle para mostrar un músculo importante, ya como lo último, cerrar con broche de oro, pero dice, no es tan fácil, o sea, se requiere dinero, se requiere si no te sale bien la jugada, o sea, vas para afuera, o sea, se van a estar fregando de que ya se sentía y no lo llenó, porque no es una tarea fácil. De hecho, lo comentó porque, pues Claudia trae el apoyo de gobernadores, esa es la verdad. También a lo mejor algún gobernador apoya a Dan Augusto y alguno otro a Ebrard, pero en términos generales es a Claudia la realidad. Y dice, o sea, la gente no se mueve por, no toda, o sea, pero a una parte no se mueve por iniciativa porque no tiene a lo mejor los recursos, o sea, no es tanto que no quiera apoyar, pero está difícil que toda la gente se desplace sin tantos recursos, sin dificultades a un lugar para apoyar a determinada persona. Para eso se requiere dinero. Entonces, quizás es para lo único que se requeriría, pero fuera de eso, coincido con lo que dice Mau, que el dinero le haría daño, o más bien no es que le haría daño, pero Le no lo estorbaría, beneficiaría. le Ajá, le estorbaría, le estorbaría. estorbaría. Es más, O sea, yo creo que no tendría ni en qué gastarlo. sí, sí, Fíjate lo que te digo. totalmente de acuerdo. O sea, porque si trataría de acarrear, la gente se sacaría de onda. No sé si me explico. Yo entiendo, digo, tampoco soy ingenuo. Yo entiendo que el PT tiene una infraestructura, convoca y el PT convoca, pero el PT es el PT. O sea, también con todo respeto para el PT es esto y Sí, Noroña ya está así, ¿no? O sea, hay que ser sinceros. Bueno, Jonathan, ahí estuvimos aquí en Santo Domingo, ¿no? Cerca de la casa del diputado. El PT se subió a ese evento que lo había organizado el diputado. Perfecto, bravo, qué bueno es su partido, o por lo menos el partido que está representando. Pero honestamente, ¿qué les gusta? Vamos viendo, y además estaba la plana mayor del PT, ¿no? La plana mayor del PT convocó. ¿Qué les gusta? ¿Un 40, 60? 60% éramos nosotros, o sea, los que íbamos a ir sin o con PT, ¿no? Entonces sí, yo creo que no solamente no le sirve el dinero como, porque él no va a ir en la lógica de los espectaculares, tampoco va a ir en la lógica de las bardas pintadas hacia lo loco en serie, tampoco va a ir en la lógica, es más,
nosotros lo pensamos dentro del grupo, oye, si ayudamos y ponemos el es pueblo y que la gente lo baje, lo imprima y decíamos, ¿no? Al menos yo platicaba con Luna, una de las jefas noronistas, vamos a decirlo así, y ella me decía, es que, es que va a parecer que se los estás repartiendo para que lo hagan, ¿no? Y lo importante es que sea del pueblo, pues, ¿no? Y no lo sé, mira, voy a decir algo fuerte, ¿no? Voy a decir algo fuerte, pero ¿cómo es? Adana, la gente de Adán Augusto hoy también, seguramente, porque es una intriga que traen con lo de Krill, ¿no? Y el famoso videíto en una de sus videocharlas. Pero si los carnalitos, los hermanitos de Adán Augusto son Alito Moreno, Moreira, o sea, de verdad, o sea, seamos serios, ¿no? O sea, pueden ser sus hermanitos, pues claro, pues si fueron sus excompañeros, pues ellos son, o sea, hay que recordar, a Adán Augusto es del grupo político de Manuel Andrade. Digo, no podemos borrar. Entonces ahí sí perdón, ¿no? Ahí sí perdón, yo les voy a decir claramente, ¿no? Ahí sí perdón, podemos decir lo mismo de Monreal, ¿eh? Podemos decir lo mismo del canciller. Una cosa es que hayan, digamos, llevado su carrera de esa manera porque era el PRI, ¿no? Y cambiaron y se unieron a este movimiento, yo no tengo, o sea, yo no tengo problema, pero no escupan para arriba. Ay, sí, perdón, los únicos dos, los únicos dos que no han cambiado, que no pertenecieron al PRI, que no han cambiado y que se han mantenido en este movimiento, pues son Claudia y Noroña. Ahora, la única diferencia es que Claudia se integró al movimiento a partir de, también debo decirlo, de la convocatoria y de la acción política de su exmarido Carlos, que la jaló hacia allá, ¿no? Siendo una extraordinaria investigador en la UNAM, como también lo es Carlos, ¿no? Pero digamos, fueron como pareja y se acercaron a ese movimiento que desde muy jóvenes en la UNAM propusieron, fueron promoviendo con CEU, es decir, tenían ese perfil de izquierda, también hay que decirlo. Pero perdón, el de izquierda radical permanente es Noroña. Entonces Noroña pues, no podría estar en la lógica que están estos, ¿no? Pero que llegue gente a gusto a decir, es que Santiago Krill te saludó y eres un cabrón, pues perdón, ¿no? Se les olvida que hay un audio de Alito Moreno, ¿se acuerdan de aquel audio que presentó Laida Sansores, donde, y además es cierto, son hermanitos del PRI, o sea, Adán Augusto tiene enormes amistades, ¿está mal? No, no está mal, porque es parte de su pasado, pero estar escupiendo esas intrigas con Oroña me parece bastante vulgar. No sé tú qué piensas, Jonah. Yo solamente quiero retomar la parte de cuál sería nuestra posición como noronistas, ¿no? Frente a una política radical. Hay un texto de Julio Antonio Mella, el, el exiliado de Cuba, ¿no? Que viene aquí a México y que es asesinado, ¿no? Aquí en México, y que es uno de los grandes formadores del Machete, ¿no? Aquel gran periódico comunista en su época. Y en el 27 del siglo pasado escribió una serie de cursillos para redactores en donde yo quiero retomar dos puntos esenciales para este punto central. El primero es que los revolucionarios tenemos que ser, para poder desplegar nuestras ideas en lo escrito o en lo pictográfico, debemos de ser al grano. Es decir, esto de los espectaculares y ponerle imágenes, no, nada, o sea, vamos al grano. Noroña es pueblo. Una cartulina, Noroña es pueblo, al punto. No necesitamos monitos, no, eso por supuesto los que puedan, ¿no? Pero lo esencial es que el mensaje esté claro, ¿no? Noroña es pueblo. Y ese mensaje es tan poderoso, ¿no? Y que se está en todas las casas que se puedan estar y se muestra el poder, entonces eso ya es un impacto importante. Entonces, no hay que estar buscándole que las bardas, que si vamos a foliar o no vamos a foliar, o el diseño, ¿no? Que el mensaje sea claro, que el mensaje sea contundente y que el mensaje pueda llegar a las demás personas. Y el segundo, y voy a citar esta parte de Julio Antonio Mella, que me gusta mucho, dice,
El comunista que no lleva un poco de convencimiento a alguien en los días que pasan entre junta es un comunista inútil, una rémora. Es decir, si nosotros no somos capaces, ¿no?, de poder imprimir o de poder abonar a una persona más, ¿no? No 10, no 20, un noronista más, ¿no?, a nuestra causa, somos inútiles, somos una rémora. ¿Cómo lo podemos conseguir? Con el periódico. O sea, salir a las calles, dentro de nuestras posibilidades, en nuestra colonia, en nuestro barrio, o sea, en donde podamos hacerlo, en nuestro centro de trabajo, ¿no? ¿Sabes qué, compañero, amigo? Mira, aquí está. O sea, no estamos pidiendo que se vayan a las grandes plazas, ¿no? O sea, cerca y ahí con sus amigos, mira, ¿sabes qué? Aquí está el este. Entonces, convencer a solamente a una persona, aunque sea una sola persona, y que la consigna pueda ser, ¿sabes qué? Si te convencí, pon tu cartulina. Si hay un convencimiento, por supuesto, si yo te convencí, pues yo te recomiendo que pongas tu cartulina para que muestres el apoyo. Y así se va en una serie permanente, ¿no? Entonces, no necesitamos el dinero, no necesitamos el valor de cambio, no necesitamos inmiscuirnos, sino poder hacer las tareas que necesitamos hacer. Y si estamos dentro de una revolución y sabemos que estamos apoyando a un revolucionario, tenemos que comportarnos como tal. Y entonces yo creo que ahí el dinero sería lo menos importante. Bajo nuestras propias capacidades, convencer hasta un familiar. O sea, es dificilísimo convencer a un familiar, ¿eh? Pero convencer a un familiar. Es decir, eso es lo importante, ¿no? O sea, ser claros, o sea, que la cartulina sea nuestra herramienta principal, y la segunda es tratar de buscar el mecanismo que ya está ahí, el hijo del ajolote, que además es gratis, de fácil acceso, ¿no? Y entregárselo a quien podamos y bajo como podamos, y poder convencer a esa persona de que el camino está por aquí. Si la convencemos, pues convencerlo de que pueda poner su cartulina y mostrar su convencimiento. Por lo demás, me parece que ya lo que se puede hacer, desplegar lo otro, pues cada quien lo va a ir haciendo bajo sus propias condiciones, pero no forzarnos a querer hacer más cuando lo mínimo no lo podemos hacer, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Yo la dejaría. Sí, y fíjate, incluso aquí está, desde hace mucho que teníamos planeado el periódico, hablamos de 4 páginas, hablamos de esto, y las circunstancias se fueron dando hasta que salió. Ahora, estamos a punto de sacar el número, el número de julio. Y yo sigo pensando, le aumentamos, porque bueno, lo voy a platicar con los compañeros. Era una propuesta que nos aumentamos otras 2 hojitas más para tener más espacio. Y me dije a mí mismo, no, no, tendremos que elegir muy bien el texto que irá, es un solo texto, no tenemos, es una hoja tamaño oficio por ambos lados. ¿Por qué? Al menos yo los que he sacado aquí en el centro de la Ciudad de México, me cobran 70 centavos frente y vuelta y saco, me piden 200, ¿no? Entonces con 140 pesos tengo 200 y lo saco. Y esa es la facilidad que queremos, porque nosotros no estamos diciendo, nosotros vamos a imprimir y se los damos, no tenemos dinero, pero sí le estamos dando la oportunidad a la gente que lo está haciendo, porque me consta que lo está haciendo, de que saque 2 copiecitas de un PDF, frente y vuelta, y porque digamos, esa es la práctica que queremos, ¿no? Algunas veces, lo digo abiertamente, yo me entrampé en decir, no, pues tendremos que buscar dinero para publicar unos 10,000 y buscar quién nos reparta, y de pronto me di cuenta que no va por ahí, ¿no? O sea, no es que no cometas esas torpezas, si las cometes, no, no, pues hay que dárselo a la gente y que la gente pero pues facilitárselo, ¿no? Si saca 10 copias y entonces ahí le salen a peso, a unos 50, pues son 15 pesos, ¿no? Pero, pero como dice Jonathan, pues corresponder de esa manera a convencer a una persona, ¿no? Y, y no necesitamos tanto convencerlo de que ponga una cartulina, ¿no? Si es que está convencido, también es cierto, de que Noroña es la opción, ¿no? No sé tú qué piensas, Ale. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que de todo lo que se le critica a Noroña, o lo que dicen que le hace falta, por ejemplo, que no tenga dinero, o de plano las críticas, ¿no? Por ejemplo, este tema de Santiago Krill, todo eso, o todas las críticas que le puedan hacer de que no tiene experiencia en poder ejecutivo, yo creo que lo único que le pega, o lo único que lo ha perjudicado, no lo ha dejado avanzar más, es las omisiones del presidente. Creo que eso sí le pega,
porque pues se presta lo que dice Noroña, ¿no? O sea, de qué les sabrá o por qué no lo menciona, o que yo lo he mencionado, pero también hemos metido mucha presión. Y creo que es lo único que le podría pegar. La falta de dinero no es un problema. La falta de espectaculares, de hecho, como bien dijimos ya, le estorbaría. Nunca se ha manejado así. Y pues lo más que le puedan sacar es lo de Krill, que hoy también en su charla comentó, o sea, nadie serio que me apoye me va a dejar de apoyar por un saludo de Krill, o sea, eso es una tontería. Y más cuando todos, o sea, el que me digan, el aspirante que me digan, tienen relaciones no solo personales, sino políticas con gente de dudosa honorabilidad, el que me digan, o sea, Ebrard, por ejemplo, lo recibieron con bombo y platillo ahí en Veracruz, la esposa del hijo de Yunes Linares, no sé, Adán Augusto con el grupo de Alito Moreno, que no es una intriga, es una realidad. Hasta Laida Sansores y Alfonso Durazo lo comentaron, que pues, en el sureste, al menos y en Sonora, están coordinando la promoción de Alito, perdón, de Adán Augusto, el grupo de Alito. Él viene del PRI, es una realidad, es un hecho que pues, él se tiene que hacer cargo, pero como dice Mau, que no escupan para arriba, ¿no? En el caso de Claudia, igual ha sido pragmática, ya ha reclutado, ha aceptado apoyos de todo tipo, o en el sentido de político, ¿no? O sea, de que viene de gente del PAN y lo acepta. Entonces, ¿por qué si Noroña ni siquiera es que acepte apoyos políticos? O sea, simplemente algo, pues una razón ahí medio personal, que son legisladores, lo friegan tanto? Incluso ya para cerrar, voy a recordar un hecho que a lo mejor mucha gente no lo sabe o no lo recuerda, pero por ahí del 2012, Andrés Manuel estaba en campaña, el observador, el presidente, y hizo una cena con Luis Mandoki. Era un cineasta que le llevaba cosas como lo que ahorita hace Pigmenio Ibarra, era Luis Mandoki hace unos años. Y de hecho le hicieron una guerra sucia por este tema, que un coordinador de su campaña, aparentemente como, no sé cómo llamarle, propagandista extranjero, uruguayo me parece que era, Luis Costa Bonino, lo grabaron en una cena pidiendo presuntamente, entre comillas, dinero, o sea, porque dijo, con 30 millones de dólares o algo así, no sé qué cantidad, ganamos la presidencia de la República. Estaba todavía en campaña en 2012 contra Peña. Y ese video, bueno, ese audio se filtró a los medios, pero lo editaron porque la otra parte era que creo que el propio Luis Mandoki comentaba que Andrés Manuel no aceptaba dinero, que no se iban a meter en eso, y pues era una intriga, ¿no? El punto es que esa cena, y de hecho eso es público, hasta el propio presidente lo reconoció, fue en casa de Luis Miranda Krill, o sea, un primo hermano de Santiago Krill. Entonces, sí han habido incluso acercamientos hasta políticos con los Krill. De hecho, también Noroña comentó hace unas semanas que Santiago Krill estuvo a punto en 2006 de ser candidato a diputado federal por el PRD, y que no, la relación en lo personal no era tan mala, porque Pero él, aparte, Ale, ajá, aparte por invitación de Andrés sí, Manuel y Santiago tienen una relación, no sé si actualmente, pero son amigos, o sea, fueron muy cercanos. Los hijos de Andrés Manuel y de Santiago Krill crecieron, es decir, el propio Santiago Krill lo ha dicho, eh, Andrés Manuel ha ido muchas veces a su casa de manera familiar a tomarse una copa, a partir un pastel, a comerse un taco. Ahora, ¿eso lo hace traidor Andrés Manuel? Pues no, o sea, sí, creo que estabas claro. explicando, ¿no? Sí, son esas cosas como, pues, incongruentes, porque si Noroña tiene acercamiento, reitero, ni siquiera político, porque no es una relación política con Krill, simplemente es una relación, pues, que se puede tornar a lo mejor en una amistad, pero personal, que no tiene nada que ver con lo político, pero a él sí se le van encima, y si alguien más lo hace, dicen, no, que es ajedrez, o sea, jugadas, etcétera, que incluyente, hasta lo festejan. O sea, este tipo, por ejemplo, del PAN, que incluso él llegó también, ya tiene rato en el movimiento, se llama Manuel Espino, fue presidente del PAN, está apoyando a Claudia, y él fue el que era el presidente del PAN en la época del fraude de Calderón.
es válido porque ya lleva un rato en el movimiento, o sea, yo no es que lo esté criticando, pero digo, si todos tienen ese tipo de relaciones personales y políticas, no sé por qué les asusta tanto o le han golpeteado tanto con ese tema de Krill a Noroña. Yo creo que cada quien debe hacerse cargo de su trayectoria, de sus amistades, de sus relaciones políticas, y creo que Noroña nunca ha dejado de ser radical por los saludos que da o por algunas decisiones pragmáticas que haya tomado. Es parte también de la política. Yo creo que la decisión más pragmática que ha tomado es aceptar el apoyo en aquel entonces de Mauricio Toledo para presidir Ujú. la mesa directiva en su intento, pero más allá, la verdad, no recuerdo. No recuerdo que haya sido Y fíjate, Ale, pragmático. me atrevo a decirlo, no porque tenga información, para nada, como una lectura. Miren, Noroña, a mí eso, hay dos cosas que a mí me hicieron decantarme por Noroña como abiertamente apoyarlo y de veras echarle los kilos. La primera, que es muy difícil tener en la política actual, es congruencia, ¿no? O sea, él ha sido congruente, no se mueve de donde está, en ningún sentido. Incluso con el riesgo que lo ha padecido de no tener ningún cargo público, porque además los únicos 3 cargos públicos que ha tenido, que no son partidistas, sino públicos, es decir, han sido simple y sencillamente, claro, se necesita que te proponga el partido, hay que hacer un trabajo del partido para que te proponga, pero él se lo ha ganado ni siquiera como pluri. Es más, la única vez que participó como pluri perdieron, ¿no? Incluso al PT le desaparecieron el registro. O sea, fue un error de él aceptar ser pluri por el PT porque no alcanzó ni uno, ¿no? Pero yo les voy a decir una cosa, primero la congruencia, que es muy difícil, la honestidad, que es mucho más difícil, pero yo creo que lo más importante que voy a decir, ¿qué es lo que me decanta por Noroña? Su solidaridad, con incluso gente que lo ha tratado mal. Ojo, es muy solidario, cabronamente solidario. Y yo les voy a decir una cosa, independientemente de que había una tensión fuerte en aquel pasaje que cuenta Alejandro, anteriormente, y creo que no cometo ninguna infidencia porque lo ha dicho públicamente, pero es una lectura que yo hago, lo que ahorita voy a decir. Eh, no, su compañero que era el vicecoordinador del PT, que cayó enfermo, por cierto, por el COVID, intubado y todo, Reginaldo. Reginaldo Sandoval pasó por una situación muy complicada, donde se requería dinero para sacarlo adelante. Mucho dinero, o sea, no sé cuánto, pero yo creo que no 3 pesos, ¿no? ¿Saben quiénes lo ayudaron? Mauricio Toledo y su compañero, Héctor Serrano. Héctor Serrano. Ellos pusieron el dinero para los medicamentos. Llegaron con Noroña y le dijeron, va, nosotros vamos. Posteriormente vino lo de la mesa directiva, porque incluso Noroña ocupa un espacio que no tenía, que era el de vicecoordinador por la enfermedad del compañero. Noroña, primero por la atención, pero ¿por qué le tiene gran agradecimiento? O sea, ¿por qué se vuelve solidario con estos dos personajes que, como él lo dice, son controvertidos lo mínimo, ¿no? Porque trata de ser agradecido y solidario con alguien que tendió la mano. Así es Noroña. O sea, así como lo ven ustedes, cabrón y enojón, no, no deja de ayudar nunca a un compañero en desgracia. En serio, yo he tenido la oportunidad de conocer compañeros de él en el PRD, etcétera, que se expresan de esa manera de él, diciendo, bueno, lo voy a decir también, ¿no? Y repito, si no, pues díganme, pinche mentiroso. Claudia ¿por qué tiene muy buena relación con Noroña? Porque Noroña ha sido muy solidario con Claudia. No en estos momentos, en el PRD, cuando no era fácil, porque se les olvida que Claudia era esposa de Carlos Simas, y Carlos Simas cometió, que yo estimo muchísimo, porque lo conocí en la UNAM, digo, no es mi gran amigo, pero fuimos parte de ese movimiento muy grande, ¿no? Estaba yo en la UNAM cuando surgió, entonces sé quién es Carlos Simas, cayó en una desgracia política, ¿no? Lo saben, lo de los videos escándalos, ¿no? Y
y Claudia tenía una presión enorme. Bueno, Noroña fue solidario. O sea, Noroña siempre ha sido solidario con la gente que entra en desgracia y que necesita, siempre cierra filas por los compañeros. Eso en la política es mucho más difícil, créanmelo, mucho más difícil que ser honesto y congruente, porque la mezquindad en la política, izquierda, derecha o centro, es un cáncer de la política mexicana. Es más, yo creo que la izquierda pudiera haber llegado mucho más pronto a mucha más profundidad si no hubiera tanta mezquindad. Porque también recordemos, ¿no? Con Andrés Manuel, algunos que ahora se dicen obradoristas fueron muy mezquinos. Y con Noroña pasa igual. Pero ¿a qué apela Noroña? Pues al pueblo, no a sus compañeros. Sus compañeros se van a acercar. Habrá quien lo apoye genuinamente. También, vamos a decirlo, hay gente en el PT, la propia bancada, que no ve bien a Noroña, que quisiera apoyar a Claudia o quisiera apoyar a Dan Augusto. Ahí en la Cámara de Diputados estaba durísimo los grupos Adán Augusto y claudistas, lo sabes, sale, cabrón, ¿no? Y incluido el PT, o sea, pero pues es el pueblo, ¿no? Y la mística de la gente, de la convocatoria que hace Noroña, pues compañeros, pues son con las uñas. Es más, si no es con las uñas, no va a ser. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si ahorita llegara el PT y diría, no te damos 5 millones, Noroña, te vamos a dar 5 millones para tus viáticos y 500 espectaculares en todo el país, ya no fue. Créanmelo, ya no fue. ¿Es con las uñas o no fue? Porque eso es lo que representa Noroña. No sé qué pienses, Ale. Sí, estoy de acuerdo, o sea, él, de hecho también yo iba a mencionar eso, en estos días lo estaba pensando que Noroña es súper solidario. Yo en lo personal incluso a veces hasta me molesto, la verdad. Yo me manejo más con el hígado, pero yo no soy político. Pero digo, ¿cómo puede ser tan solidario con gente que le ha dado puñaladas o que no lo lo ha tratado mezquinamente? Por ejemplo, también me acuerdo que él fue solidario, lo ha mencionado en algunas ocasiones, con Bejarano, con Padierna, cuando tuvieron también el mismo problema que Carlos Simas. Y Carlos Simas, el mismo. Y son mezquinos todos, o sea, no conozco a alguien que de Él, verdad y él sea... cerró filas, Ale, con esos 4 compañeros, con las dos parejas, con Sí, Carlos, Claudia y con Bejarano y con... Él cerró, o sea, compañeros, hay que cobijarlos, les decía. incluso hace poco mencionaba que tiene una buena relación con todos los aspirantes, pero que con Ebrard, últimamente, o en esta legislatura, a partir de que Noroña está levantando, siente que Ebrard lo respeta más, o que al menos ya lo respeta, porque dice, antes no me respetaba, como que me ninguneaba, incluso, básicamente por él se quedó fuera en 2012, porque él tenía Exacto, bastante control, ni exacto. siquiera tanto Obrador, o sea, el presidente yo creo que le dio como, pues, cierto poder a Ebrard para tomar decisiones, y lo dejaron fuera. El más solidario fue Mancera, imagínense que le ofreció ahí un carguillo como enlace del gobierno central, o sea, del Distrito Federal en ese entonces, con la alcaldista Palapa, pero le dijo, pero tienes que callar y no tienes que criticar a Peña Nieto, el sueldo creo que era bueno, Pero mucho y lo varo, ¿eh? rechazó. Mucho varo. Y Sí, lo rechazó. y lo rechazó. Y Pero ya fíjate, eso de que Mancera sea el más solidario, o sea, que sea más correcto con Noroña, sí es lamentable, o sea, que eso habla mucho de la mezquindad que hay en el movimiento. bueno, es más, en aquel debate de esos aspirantes a la Ciudad de México, estaba René, ¿cómo se llamaba? Ale, Arce, René Arce de los 6 fue el más solidario con Oroña en ese debate que lo trataron muy no, mal. no, perdón, La no fue estructura, ¿no? No es René fue Arce, no, ay, ¿cómo se llamaba? Joel Ortega, ¿quién? no fue Joel Ortega. Se No, me pues fue olvida. Mancera. Prometo, no, fíjate, prometo mañana traerles. Él fue el único que lo trató respetuosamente porque lo veían como un apestadito ahí en el PRD de los 6, ¿no? Incluso la compañera, este,
que le digo a mi esposa que es su pariente, y si es su pariente, la que era eh, lideresa de las azafatas, de las Alejandra Barrales. Alejandra Barral Corrales. Magdaleno, le dijo al diputado, pues tú, apóyame a mí y hasta aprendes, ¿no? Eso le dijo Alejandra Barrales al diputado. ¿Tú qué opinas, mi querido Jonah? Ya para ir cerrando y dar este paso a los eventos de mañana del diputado. No, nada más, bueno, la primera, pues, pues seguir en la misma, ¿no? O sea, yo creo que que el movimiento noroñista debe de tener muy claro que, como lo dice Julio Antonio Mella, ¿no? Siempre recuperando a los clásicos, porque ese debe ser nuestro destino. Si un noroñista no es capaz de convencer a otra persona a ser noroñista, es una rémora. O sea, y tenemos que entenderlo así, porque tenemos que madurar políticamente. Ellos están haciendo su juego, es válido que en las mesas de análisis se diga lo que está mal para poder intentar ver cómo corregirlo o para clarificarlo, ¿no? Porque si hay dinero metido en esas campañas, tenemos que saber de dónde viene. O sea, tiene que estar claro, ¿no? Es más, por ejemplo, si esos espectaculares no están siendo financiados y son regalados, bueno, pues que se compruebe que son regalados, ¿no? O sea, sin ningún problema, ¿Y pero se por debe de quién? clarificar. Sí, ¿Y claro, por ¿no? quién? Por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante la claridad. En la cuarta transformación, la claridad en la política es muy importante para saber con qué estamos jugando. Pero ese es su juego, por supuesto, ¿no? Y el diputado está haciendo lo que tiene que hacer para clarificar ese proceso. Nosotros, ¿cuál es nuestro juego? Nuestro juego es convencer a más noronistas. Y en nuestra primera estrategia es, pues, convencer con lo que tengamos, ¿no? No, o sea, no podemos aspirar a más si no podemos hacer lo mínimo. Esa es una regla fundamental. O sea, uno no puede escribir poesía, ¿no? No puede escribir los grandes tratados si ni siquiera puede expresar en una cartulina una idea tan sencilla, ¿no? Ya después uno podrá desplegar las ideas donde tenga que desplegarlas, pero una idea tan sencilla en una cartulina, o sea, si no eres capaz de ponerla afuera de tu casa, porque el qué dirán, ¿no? O sea, porque, ay, no, me van a decir que soy noroñista, ¿no? Pues sí, pues de eso se trata, ¿no? Que la gente sepa que eres noroñista. Si no eres capaz de hacer esa primera frontera, va a ser muy difícil que puedas tú convencer a otra persona. Y entonces, en una segunda medida, pues es convencer a otra persona, y ahí está el método. Ya nos han dado la herramienta a los compañeros de Libres, Justos y Dignos, que se llama el hijo del ajolote. Ocupémosla. Y no estamos diciendo que se vayan o sea, con tu familiar, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, ve y dile, ¿sabes qué? Ahí está, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso. Y bueno, reafirmarlo, reafirmarlo. Y segundo, y lo más que lo quería dejar para el final, pues va a estar interesante el martes, ¿no? Porque se supone que va a haber una doble entrevista con el Chapucero, una entrevista que parece que va a estar más o menos, y la de la videocharla que promete que pues va a estar linda, porque ya se pusieron de acuerdo de que va a haber algunas preguntas de muy mala leche, ¿no? Que lo pidió el diputado, y yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Ver cómo se desenvuelve y también, pues, lo que ha sido el chapucero con el diputado, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan las dos entrevistas. Pero bueno, ya sabemos cómo es el diputado, ¿no? Es un corazón noble, ¿no? Que lo pueden estar apuñalando y pues, al rato se le olvida, ¿no? Y los trata muy bien, ¿no? Entonces, creo que también es el carácter de un revolucionario, ¿no? No tomárselo personal, y tratar de ir conviviendo con lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy interesante esa entrevista con el Chapucero y vamos a ver qué es lo que sale, pero yo sigo pensando sobre la línea que se trató hoy en Coatzacoalcos y en la línea que se trató hoy en la videocharla. Nuestro compromiso con oronistas es buscar uno más, no busquemos dos, ¿no? Primero hay que buscar uno, ¿no? Ya después buscamos dos, después buscamos tres, cuatro, cinco, 10, ¿no? Ya, pero buscar uno solamente. Creo que esa es es nuestra gran tarea y sobre eso hay que ir caminando. Ahí la dejo, gracias. Y para terminar, Ale, pues solamente cerrar ese tema, ¿no? El tema de abiertamente, ¿no? Decir, hay dos aspiraciones que una tiene la cargada del gobierno, que es Claudia, la cargada de la oficialidad, la cargada de la estructura partidista, la cargada de la estructura de gobierno de los estados, que es Claudia, y otro que trae una cargada
medio nebulosa que tendrá que aclarar porque es de mucho dinero, porque no nada más son los espectaculares, hay que ser claros. Ahí está también lo voy a decir con todas las palabras, ahí está un Manuel Pedrero que es de las caras nuevas, ¿no? Del neoperiodismo pro 4T, que no hace mucho se expresaba muy mal del propio Adán Augusto y que de pronto, pues lo acompaña, es digamos que el encargado de la crónica visual y periodística de su gira, y créanme que se los digo, lo que es, no me consta, pero digo, como se dice, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, pues no le invita unos tacos, ¿no? No solamente le invita a los tacos de carnitas ahí en la carretera, ¿no? Y y también yo veo que no solamente Pedrero, sino yo diría por lo menos unos 6 perfiles de estos que ahora les llaman YouTube, ¿cómo les dices? Chayotubers. Chayotubers, que están con Adán Augusto y también las granjas de bots están con Adán Augusto. Entonces, no son 3 pesos, Ale, no son 3 pesos y yo creo que por el bien del proceso y por el bien de esta izquierda, habrá que habrá que hacerlo claro, ¿no? Porque además, pues lo tengo que decir también, ¿no? Es eh, el puesto al que renunció es el segundo puesto político de presencia política más importante del país. ¿Eh? Digamos que en la formalidad política aquí no hay vicepresidente desde la revolución. Es el vicepresidente de México, vamos a decirlo, es el segundo perfil más político después de Andrés Manuel, el de Adán Augusto en los últimos 3 años. Y y a mí sí me duele, o sea, sí se me hace una piedrita en el zapato para el propio Andrés Manuel que esté pasando eso con Adán Augusto, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay, hay una cargada también de hacia Adán Augusto. Yo creo que haciendo unos análisis medio torcidos de que le va a caer a Adán Augusto ahí un presunto dedazo. Yo no lo veo, la verdad. O sea, que Andrés Manuel vaya a imponer a Adán Augusto, pero muchos tienen esa lógica. También creo que se debe a que se quedaron sin espacio en la cargada y que quieren pues, pegarse a alguien, pero sí es un hecho que está gastando bastante dinero, que muchos comunicadores, youtubers, sobre todo los famosos, no voy a decir sus nombres porque ya todo el mundo los conoce, pero están con él, es una realidad. Y creo que le hace mal al movimiento, porque como hace rato decías, Mau, yo nunca vi un espectacular de López Obrador. Quizás lo vi ya en campaña, ya a lo mejor alguno por ahí, pues spot por ahí, pero ya en campaña. O sea, pero antes de que fuera una campaña formal, yo nunca vi un solo espectacular o un gasto excesivo, ni siquiera un gasto, o sea, vivían prácticamente con lo de esta cuenta de honestidad valiente, pero hasta ahí, o sea, yo nunca vi un gasto excesivo de López Obrador, como sí lo estoy viendo, no solo de Adán Augusto, de Claudia, porque también se critica mucho a Claudia, pero la verdad es que también Ebrard, acabo de pasar, por ejemplo, ahí por CU y vi unas bardas de Claudia, pero acto seguido vi 3 seguidas de Marcelo, con Marcelo sí, o sea, todos tienen su gasto y es a lo que creo que le están apostando de manera incorrecta, pero bueno, Noroña pues ya hizo pública la intención de su promoción, que es con el pueblo, de manera lo más genuina posible, orgánica, y a eso le apostamos. También iba a comentar eso que dijo Jonathan, que va a tener una entrevista con el Chapucero, uno de los comunicadores que les digo. Esa parte es lo que les digo, ¿no? Que a mí me saca de onda. Entiendo de Noroña porque Noroña es político, tienes que tener un hígado fuerte para aguantar, porque lo ha tratado mal, ha sido pues muy incorrecto, pero pues, o sea, la difusión es importante, también estar vigente en todos los medios posibles, sobre todo por la aspiración que tiene, lo entiendo, y ahí le van a hacer como dice Jonathan, una doble entrevista, parece ser como en Noroña, una entrevista normal, y en su misma charla de Noroña le van a hacer una entrevista como incómoda, con preguntas filosas, por así decirlo, que Noroña va a ir respondiendo en la misma. Es más, yo pienso, porque el diputado, además
de cualidades que tiene, es muy inteligente. Yo creo que también, digo, gente de su equipo, vamos a decirlo, pues no se quedan muy a gusto con que sea como dice Alejandro, que perdone y que diga, no, pues sí lo voy a desbloquear, sí voy a volver a darle la oportunidad de una entrevista. Yo sé que gente cercana a él le dicen, ¿a qué vas? Y mira cómo mal te trata. Pues Alejandro, yo sé que también lo sabe, pero a lo mejor eso Noroña lo piensa y dice, pues de una vez, ¿no? O sea, si vas a ser culero conmigo a los 3 días, pues de una vez ser culero conmigo en el mismo día Depende. y dame la oportunidad de contestarte en tu cara, ¿no? Sí. Y esa es una, y dos, pues quién mejor que él, que el chapucero, voy a decirlo, quién mejor que el chapucero para que eche todas las intrigas y que el diputado les ponga en claro, ¿no? Para Sí, que, pues es lo que yo creo, ¿no? Y yo creo que el chapucero se está relamiendo los bigotes, no porque sea, porque fíjate, si tuviera, perdón, chapucero, pero si fuera un profesional del periodismo, se estaría relamiendo los bigotes porque es un ejercicio extraordinario, inédito, que con ningún político en el nivel que tiene en estos momentos Noroña pudiera ser. Pero ¿sabes qué se está relamiendo los bigotes? Que como él va a salir en esa videocharla, le va a pedir al diputado transmitirla también y lo que le va a dejar el YouTube. Esa es la diferencia. O sea, y yo creo que no lo digo con sarcasmo, Ale, aunque te rías y lo entiendo, no lo digo con sarcasmo, es que tenemos que ir definiéndonos porque este tipo de periodistas, ¿no? Entre comillas, que son pro 4T y que gracias a las benditas redes sociales, porque Andrés dijo benditas redes sociales y piensa que son todos, ¿no? Todos se subieron ay, pues benditas, dijo Andrés, pues sí, nosotros somos benditos, pero siendo honestos, incluso también lo voy a decir, ¿no? Un muy buen amigo del diputado, porque lo ha dicho el diputado y lo dice él a cada rato, este, lamentable, ¿no? Lamentable a quien apoya y cómo lo apoya, ¿no? Después de que cacareó tanto que aquí nadie nos paga, decía, ¿no? Y ponía el pecho a las balas, lamentables, lamentables, de veras. Pero al final, decía el Che Guevara que en el fragor de la batalla, se van decantando los compromisos, ¿no? Y que lo más importante no es que convenzas al de al lado que es un líder o parte de la cúpula revolucionaria, sino que el pueblo te juzga y el pueblo te va a hacer un lado. Porque le tienen, en eso coincido con el diputado, totalmente menosprecian la voluntad del pueblo. Si el pueblo quiere, ninguno de esos youtubers vuelve a tener este apoyo. Es obvio, no se dan cuenta que no es, porque en el momento que dejen de tener el apoyo popular, es decir, los seguidores, pues quienes los patrocinan tampoco, también dejan de tener interés en ellos, ¿no? Y no se dan cuenta que es eso. O sea, que el pueblo quite, el pueblo pone y que el poder está en el pueblo y que no tiene que ver con el dinero y seguiríamos hablando, ¿no? sí. Mañana el diputado tiene su videocharla y tiene una entrevista en Radio Fórmula, su videocharla a las 7 de la noche. Tengo entendido que el lunes lo había elegido el diputado para venir a la Ciudad de México, descansar y armar en su cuarto de guerra que debe de ser, o el departamento de Emma o el departamento de Mónica. No creo que tenga una oficina porque ya no tiene ni siquiera la de la Cámara de Diputados. De ese tamaño es la austeridad de Noroña y creo que no necesita más. No tiene casa de campaña, ni mucho menos siendo un cuarto de guerra, ¿no? Yo creo que o incluso en su propio departamento ahí del centro histórico, redefinir un poco la estrategia que tampoco tiene un comité de 50, ¿no? Ya sabemos que el peso de la estrategia la lleva Rosendo, Mónica, su hermana, que es la mano derecha política del diputado en la organización, eso es un hecho. Yo creo que Omar Sandoval, los que él menciona, los que han mencionado, no estoy haciendo ninguna infidencia, pero algo pasó y entonces el diputado no vendrá a la Ciudad de México, se va creo que directo a Tabasco, ¿no? Para estar el Muy martes hermosa. en Tabasco. Se va a Villahermosa, entonces, pues él se duele, quería venir aquí a la Ciudad de México, pero supongo que algo sucedió que en el ajuste quedó, nada grave. Entonces, la única actividad que tiene el diputado mañana, seguirá en Villahermosa y también decirlo, tenía pensado continuar todo el sureste, ya lo había dicho, pero bueno,
después de la invitación del presidente el 1 de julio a ese evento en el Zócalo, pues rompe, ¿no? La lógica, y también por ahí dice que va a confirmar un evento que ya tenía prometido con Nacho Mier, ahí en Cholula, Puebla, desde hace tiempo, y que, repito, lo mismo, ¿no? O sea, le rompe la madre a su plan, pero Sí, por solidaridad con Nacho Mier, que ha sido un buen compañero con él, dice, pues ni pedo, ¿no? Si me voy a tener que regresar en vez de Campeche, irme a Mérida, me tengo que regresar a Puebla, es por ser solidario. O sea, lo estamos diciendo, no es ningún prepotente, no es contra lo que mucha gente dice, ¿no? Que piensan que es una bestia peluda. No, no es cierto, no es cierto. Yo que he tenido la oportunidad de platicar con él, o sea, de veras se sorprenderían. Ale lo sabe, también Ale ha tenido contacto con él. Es impresionante. Es un hombre muy solidario, es un hombre eh, muy capaz y eso, solidario, ¿no? Y en la política, congruencia solidaria, digo, congruencia, honradez y solidaridad, créanme que es muy difícil de encontrar. Bueno, nos despedimos, Ale, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Jonathan. Eh, Buenos debates. Ya veremos si mañana nos dicen de todo, ¿no? Pero pues somos claridosos, o sea, perdón, somos claridosos. Si en algo mentimos, pues háganoslo saber, nos podremos equivocar, pero créanme que creo que no mentimos. Eh, Cuídense mucho, muchísimas gracias. Hemos tenido buena respuesta, sobre todo en Twitter, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los grupos de los noroñistas, y también veo que algunas otras compañeros nos están replicando en Twitter. Entonces, agradezco muchísimo su confianza, el tiempo que se toman para escuchar estos locos, y y como lo dije, ¿no? Este esfuerzo, sin que se haya dado cuenta, Jonathan lo bautizó el día primero, el primer día que hizo este esfuerzo, cuando dijo, hasta la victoria venceremos, y yo dije, así se debe llevar este esfuerzo, venceremos. Y después Noroña termina, no, Noroña, digamos que lo lleva a la pila de bautismo, cuando abiertamente con Julio Castillo dice, no nada más es hasta la victoria venceremos, patria o muerte venceremos. Y eso es la definición política de este movimiento noroñista, que apoya al diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña hasta lo último, hasta donde tope. Gracias, buenas noches, Jonah. Gracias.